Bienvenidos al podcast de Newport School. Estás a punto de aprender estrategias innovadoras para la educación de tus hijos. Bienvenidos nuevamente al podcast de Newport School. Hoy presentamos qué debemos tener en cuenta para mejorar los hábitos alimenticios de nuestros hijos. Como padres, la alimentación de nuestros hijos representa una de las principales preocupaciones. No hay un método estandarizado para conseguir que un niño coma, pero sí existen algunas estrategias que podemos usar para que el proceso de alimentación sea más amigable y lo disfruten. Para abordar este tema, le doy la bienvenida a Carolina Spitia. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica y de la salud, con amplia experiencia en el manejo de primera infancia, intervención clínica y los programas de promoción y prevención de trastornos del desarrollo y aprendizaje, afectivos y de comportamiento. Bienvenida, Carolina. Gracias, Laura. Feliz de estar acá y poder compartir con ustedes experiencias y un poco de consejos para tener en cuenta. Carolina, en ciertas ocasiones nuestras creencias familiares algunas veces pueden ser erróneas, como otras veces pueden funcionar. Hay una presión de pronto en el entorno y de nuestros propios miedos que hacen que nos obsesionemos con la alimentación de nuestros hijos. ¿Qué podemos evitar para que esto no suceda? Bueno, Laura, es cierto que es necesario que vigilemos la alimentación de nuestros pequeños, pero pues sin caer en la obsesión. Los niños, al igual que los adultos, también tienen sus razones para no comer determinados alimentos o comer menores cantidades en algunas ocasiones. Es esto lo que tendríamos que analizar realmente para posteriormente poder solucionarlo. Lo que nos gustaría a veces a nosotros es que nuestros niños comiesen sin ningún esfuerzo, que les gustara todo, que se comieran todo el plato, pero eso no pasa. Y cuando pasa pues en pocos casos. Lo que debemos es tener mucha paciencia, porque a veces las texturas, los colores, los olores, los sabores pueden ser muy novedosos para ellos y tenemos que darles un tiempo de adaptación. Hay que ponernos en el lugar de ellos, porque pues igual también a nosotros muchos de los alimentos no nos gustan, pero claramente esto tiene, digamos que un sentido y también me gustaría contártelo. Carolina, desde el área de psicología, ¿qué estrategias nos recomiendas para lograr que nuestros hijos disfruten lo que comen y que no se nos convierta en una batalla constante en que tienen que comer lo que nosotros le pongamos en el plato todo el tiempo? Porque entonces no se vuelve solamente un problema de nutrición, sino que también se vuelve, digamos que muchas veces no sabemos como padres cómo actuar y se nos vuelve como una batalla campal cada vez que le servimos la comida a nuestros hijos. Bueno, Laura, inicialmente hay que tener en cuenta que los adultos a menudo proyectamos en el niño las expectativas y temores de nuestra propia conducta alimentaria. Hay algo que se llama neofobia y es la resistencia a probar alimentos desconocidos y es un fenómeno universal, es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros los seres humanos innato, ¿sí? Esto es algo por lo que nosotros, evitamos consumir alimentos y básicamente es para sobrevivir. Pues como humanos, claramente se da este fenómeno y por eso muchos de los alimentos que nosotros probamos no nos van a dar gusto inmediatamente. Para eso también me gustaría contarte que es importante tener en cuenta y yo creo que es un punto clave y es la diferenciación entre hambre y la diferenciación entre apetito. Hambre es la sensación de vacío gástrico con necesidad de comer en los seres humanos. Y apetito es un deseo selectivo de comer determinados alimentos que desencadena la motilidad gástrica y la estimulación hipotálica. ¿Eso qué significa? Que nosotros muchas veces no comemos por hambre, sino comemos es por apetito. Y actualmente esa es la dificultad, que muchos comemos es por apetito, ¿sí? En la sociedad actual, Laura, contamos con muchos beneficios y acceso a muchas comidas, a muchos alimentos. Entonces, los niños ya no generan ese deseo innato de comer, sino simplemente tienen el apetito abierto. Entonces, como lo mencionábamos, digamos que fuera del aire, muchas veces nosotros simplemente, tenga o no tenga hambre el niño, ya le damos un alimento. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le damos un alimento que él elige, ¿sí? Cuando ese modelo permisivo de lo que tú digas, lo que tú quieras, entra en el niño, entonces ya vamos a tener después dificultades para tener el modelo responsable, en donde tú podrías fijar una oferta o un límite de alimentación. Ahí es cuando tenemos la dificultad para
para poder alimentar a los niños. Sí, Carolina, alguien experto en el tema nutricional también nos comentaba que uno de los errores más grandes nosotros como madres es que muchas veces nuestros hijos llegan del colegio y nosotros inmediatamente le damos un yogur o una galleta y creemos que eso está bien, mientras le servimos la comida, y ese es uno de los errores más grandes, porque entonces al momento de ya servir la comida donde está su proteína, la verdura, digamos que un plato nutricional, pues el niño ya no va a querer comer y entonces empezamos como las peleas de que tiene que comer, se tiene que comer lo que hay en el plato, cuando nosotros mismos hemos ocasionado en ellos de pronto que ya sacie, digamos que las ganas de comer que tiene. Sí, Laura, eso se llama un modelo de alimentación a demanda y básicamente es que como padres de familia no establecemos ni cantidades ni horarios fijos para las ingestas. Entonces, claramente los niños, digamos que modifican todo lo que es su conducta alimentaria por todo lo que para ellos es rico, pero lo que no, entonces ya hay dificultad. Y es importante también en este punto mencionar por qué probablemente estas conductas vienen desde hace mucho tiempo, porque tenemos acá, digamos, en el colegio a veces papás que dicen, es que él nunca me ha comido bien, es que a él nunca le ha gustado eso, pero ¿qué pasa? Cuando son bebés y cuando está todo el tema de la alimentación materna, la leche es rica en el sentido en que es dulce para ellos. Ellos toman más o menos 4 meses leche materna y pues se adecúan y se habitan a eso. Cuando pasan ya a probar los alimentos, que es la alimentación complementaria, entonces está toda la prueba de alimentos de lo que es agrio, lo que es salado, lo que es ácido. Entonces, obviamente ellos van a generar una respuesta de evitación a estos alimentos. Y muchas veces nosotros decimos como, ok, esto no te gusta, entonces no te lo doy. Y así se van manteniendo. Todo lo que es dulce, todo lo que es rico para ellos se les va dando, pero no se les hace, digamos, como el hábito de probar otros alimentos, porque enseguida nosotros no somos muy pacientes, entonces no somos tampoco perseverantes y no le damos a los niños como el tiempo para que se puedan adaptar. Y mínimo son 15 acercamientos de un alimento que se debería dar para que el niño lo adopte. ¿Sí? Para que el niño diga, ok, esto sí me gusta, esto como que sí sabe diferente, pero solamente 15, mínimo 15. Estás escuchando el podcast de Newport School, un espacio para aprender más de innovación en la educación. Carolina, otra pregunta. Digamos que otro error grande que nosotros cometemos es el tema de que los niños desde pequeño consuman sus alimentos frente a un televisor, porque uno siente que es más fácil para ellos, entonces ellos se distraen, empiezan a ver su programa de televisión y ¡pum!, le mandamos la comida, ¿sí? Desde la parte psicológica, de pronto, ¿qué afecta esto a los niños o hasta qué punto puede ser, digamos, que viable o no viable, pues que los niños coman enfrente de un televisor o de un dispositivo móvil? Sí, Laura, mira, desde la experiencia como psicóloga clínica y también como psicóloga educativa, yo no lo recomiendo. Para mí hay una sobreexcitación neuronal en donde los niños cuando se ven expuestos a comer siempre frente a los televisores, tablets, gadgets, lo que sea, empiezan a crear esos hábitos de lo que precisamente yo te mencionaba de lo del modelo de alimentación a demanda, ¿sí? El modelo permisivo. Entonces, si no hay televisión, no como. Estas digamos que son actitudes retadoras típicas, ¿sí? Son manías que se desarrollan al comer. Entonces, ellos empiezan como todo es un hábito, pero eso es lo que no nos damos cuenta como papás, que nosotros sí estamos generando el hábito, el mal hábito de tener un antecedente para comer y un antecedente que no es nada positivo. En vez digamos, de habituar todo el entorno para que el niño pueda comer. Hemos tenido, digamos, varios casos en el colegio en donde el niño, si no se le prende el televisor en la mañana, él no desayuna. Entonces el papá me dice, es que si yo no le prendo el televisor y no lo dejo que vea el programa, entonces él no me desayuna, imagínese acá sin desayuno. Una de las recomendaciones en estos casos que se hace, se orienta a que el papá no debe tener miedo a que el niño no desayune, ¿sí?
Está bien, no vas a desayunar, listo, no desayunas. Se le pone los alimentos en un lugar, pues una lonchera y se le envía al colegio. Pero hay que enseñarle al niño que esas actitudes retadoras no van a tener que acoplarse a su ingesta de alimentos diaria. Sí, es muy cierto, porque en lo personal recuerdo que cuando mi hijo empezó su etapa escolar, él desayunaba viendo sus muñequitos. Entonces yo me paraba, le hacía el desayuno y lo sentaba y le empezaba a dar la comida frente al televisor. Digamos que de un momento a otro yo también sentí, porque vemos ahora muchas madres que trabajamos, sentí que ese era un tiempo muy especial para mí, con mi hijo. Entonces empecé a adaptar el hábito de que yo me preparo el desayuno con mi hijo y me siento y disfruto el desayuno con él. Ya no frente al televisor, sino que ya tengo una conversación con él antes de ir al colegio. Y creo que para mí ha sido como muy enriquecedor, porque sé que eso es un tiempo muy valioso con el que yo comparto con mi hijo. Pero sé que digamos que hay otras madres que sí... digamos que se le dificulta este tema, pues nosotros estamos en un constante aprendizaje de educar a nuestros hijos en todos los hábitos, pero hay unas actitudes muy retadoras de parte de ellos. ¿Qué nos aconsejas desde la parte psicológica tener en cuenta, y hasta qué punto pues no debemos nosotros como madres sentirnos mal frente a esas, o sea, frente a ceder sobre las actitudes retadoras que tengan nuestros hijos? Laura, mira, te voy a nombrar 6 actitudes retadoras típicas de los niños y qué hacer, más o menos. Manías en el comer, por ejemplo. Si solo el niño te come un alimento y siempre el mismo alimento, comida tras comida, permítele que coma cuanto quiera si se trata de un alimento sano. Huelga de hambre. Si se niega a comer lo que se le sirve y siempre quiere otra cosa diferente, ten siempre pan, panecillo, fruta en cada comida u otros alimentos que al niño le gusten. Pero fíjale siempre límites de tiempo y no temas que el niño se quede con hambre. Hábito del televidente. ¿Queremos ver la televisión mientras comemos? No. Si no se apaga la televisión, no podemos comer mientras hablamos juntos. Es simplemente establecer el límite. No podemos comer y ver televisión porque no vamos a poder comer juntos. Hábito quejumbroso. Lloriquea, se queja, te hace pataleta, siempre por la comida. Si el niño no se comporta como esperamos, entonces, ¿qué vas a hacer? Haz que se retire a su cuarto, que se sienta alejado de la mesa y de la comida, aun cuando no haya terminado. Luego no le permitas comer nada hasta dentro de una próxima hora. Dieta blanca. Si solo come pan, patatas, pasta y leche, y tú le insistes mucho, pues comúnmente en esta monotonía, solo harás que el niño siga insistiendo y persista en consumir estos alimentos. O sea, hay muchos papás que dicen como yo quiero que él deje de comer lo que no debe comer y lo que está mal, pero es lo único que le das, ¿sí? Porque no eres ni persistente, ni estás ahí tratando, no haces los 15 acercamientos necesarios que te cuento. Y el miedo a nuevos alimentos. Si se niega a probar algo nuevo, continúale ofreciéndole el alimento hasta que él de verdad logre probarlo. ¿Cuánto? 15 repeticiones mínimas. Eso es lo mínimo que necesitamos para que el niño lo pruebe y le guste. No lo fuerces, porque entonces esto digamos que acentuaría el rechazo hacia la comida. Recomendaciones: 0 televisión, lo enseñas a que él adecue su espacio para comer, ¿sí? Lo ayudas a organizar y se da un tiempo, o sea, el tiempo de alimentación debe ser siempre un tiempo sagrado. Como te digo, hay que tener muy en cuenta la diferencia entre hambre y apetito. Estás escuchando el podcast de Newport School, un espacio para aprender más de innovación en la educación. Otra digamos, de las cosas que hacemos usualmente las mamás es que le decimos: si te comes todo, te dejo ver televisión, o si te comes todo, te doy tal cosa. O si no te comes, entonces lo castigo. Entonces, ¿cómo podemos evitar los castigos y qué pasa cuando los premiamos? O sea, ¿está bien premiarlos porque comen? O digamos que, ¿qué nos recomiendas desde la parte psicológica que debemos hacer en esos casos? Bueno,
En este término pienso que como todo ese establecimiento de rutinas, lo más importante es que tú establezcas límites. Si tú ya le estás diciendo a tu hijo, si te comes todo, yo te voy a premiar, ya seguramente hay un diagnóstico de que no tienes buenos hábitos alimenticios con tu chico y que probablemente no has establecido los límites necesarios para ello. Por eso siempre lo recomiendo y lo digo, desde pequeños nosotros creamos todos los esquemas adaptativos, todos los esquemas de aprendizaje, todos los esquemas cognitivos con nuestros niños. No podemos, permitir o pensar que durante los 7 años atrás le hemos dado a ellos la oportunidad de tener una alimentación por demanda, un comportamiento por demanda, una consecución de refuerzos por demanda y después de ese tiempo exigirles otra cosa. Entonces nosotros somos los primeros modelos conductuales de nuestros niños. Si tú deseas que el niño tenga tiempos de comida establecidos, entonces tú eres la que los imparte. Yo no tendría por qué estar diciéndole al niño, premiándolo por algo que es algo que él debe hacer o algo que es para su bienestar. Entonces por eso es la importancia desde el principio, desde el momento 4, cuando se empieza la alimentación complementaria, de ser muy persistentes, que tal vez con eso te molestó mucho, pero lo más importante es la persistencia en los alimentos, el establecimiento de límites. Te comes esto porque este es el horario en el que debes de comer y limitar un poco todo este tema de comer por comer, ¿sí? Porque como actualmente tenemos muchos alimentos, tenemos acceso y pues algunas personas tienen comodidades económicas, entonces todo el tiempo están llenando a sus hijos de comida y eso hace que de verdad muchas veces se vean problemas de ansiedad, porque las personas últimamente también ya de grandes solucionan todo con comer. Si te pones muy ansioso, si te pones nervioso, entonces inmediatamente comes. A veces pasa al revés, que muchas veces cuando estamos ansiosos o deprimidos dejamos de comer y ahí también nos estamos haciendo un daño pues, en nuestro organismo. Y eso también pasa desde hábitos desde chiquitos. Sí, es que por eso te digo la importancia que nosotros inicialmente deberíamos tener en cuenta es qué es el hambre y qué es el apetito. El hambre es la necesidad de llenar nuestro estómago porque nuestro cuerpo nos lo está pidiendo para sobrevivir, y el apetito es ese deseo selectivo que nosotros tenemos, ¿sí? Ese deseo psicológico, ese deseo que nace de nuestro hipotálamo. Entonces, digamos que sí es súper importante que nosotros podamos diferenciar en esto y enseñar a los niños la importancia de los alimentos desde pequeños, los vegetales, no ser tan laxos, porque a veces nosotros le damos un mundo de oportunidades para que ellos puedan disfrutar. Y bueno, claro, son niños y muchas veces nos dicen, bueno, es niño, puede comer todo el dulce que quiera, ya luego más adelante no podrá, pero no. Nosotros estamos creando en ellos todos los esquemas de adaptación, todos los esquemas de gustos, y por eso es que podríamos evitar más adelante dificultades. Ahora, un consejo, si tú ya tienes dificultades para alimentar a tu chico, y muchas veces pasa acá en el colegio que las mamás dicen, es que en el colegio sí me come bien, uy, pero es que en la casa no. Claro, tienes en la casa un modelo permisivo de conducta. Entonces, si tú trabajas en casa y en colegio el mismo modelo, seguramente también verías muchos cambios, ¿sí? Y esto también genera mucha autonomía e independencia en los niños. Gracias, Carolina. Creo que hoy hemos aprendido sin duda muchas estrategias que debemos adaptar con tus recomendaciones. En lo personal voy a tener en cuenta muchas, espero que todos los que nos están oyendo también lo tengan. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y ojalá nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias, Laura, gracias por la invitación, feliz de estar acá, y siempre que pueda contar mi experiencia y lo que pueda aconsejar es con mucho gusto, abierta a cualquier tipo de aprendizaje. También para los papás, si en algún momento tienen dudas o inquietudes, con mucho gusto pueden escribirme a psychologyfda@newportschool.edu.co, y saben que mi oficina está siempre 24/7. No olvides suscribirte para seguir recibiendo nuestro contenido. Newport School, la evolución de la educación.